Hola people, mi nombre es Mónica y esto es Cubanamente. Últimamente, a raíz del código de familia y estos temas, ha sido bastante recurrente una palabra que es la palabra antiderechos. Una curiosidad curioso que le llamen códigos de las familias cuando uno se va a referendo popular. Pero bueno, la palabra en cuestión, que es la palabra antiderechos, se ha venido surcando un amplio camino acá en nuestro país, aunque no es nueva. Realmente la palabra existe desde antes del 2019 y se usa en otros países, pero como que encontró este momento oportuno para venir a abrirse las puertas aquí. Según el sitio Wiki Antiderechos, que es un sitio para el que un conjunto de periodistas hicieron investigaciones en Ecuador y Guatemala y tributaron para él, los antiderechos son personas y organizaciones que exigen leyes basadas en sus creencias religiosas personales para eliminar los derechos sobre el cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales. En primer lugar, no somos, a nosotros que nos quieren catalogar de antiderechos, personas que exigimos leyes en base a creencias religiosas. No, somos personas motivadas por creencias religiosas para exigir o tratar de impedir leyes con argumentos científicos, filosóficos, simplemente con evidencia. De igual forma, no todas las personas que se oponen, por ejemplo, a la ideología de género tienen creencias religiosas, algunas simplemente tienen sentido común. Lo que sucede es que la palabra antiderecho viene a querer sustituir a la palabra provida, una palabra que tiene un sentido muy positivo, aunque es ampliamente más descriptiva que antiderecho. Este neologismo es un intento por sustituirla porque la palabra antiderecho ya implica, desde que la escuchas, un juicio peyorativo, o sea, un juicio moral. Y esto viene dado por cómo está conformada anti, contrario a, y derecho, que todos sabemos a qué se refiere, todos lo asociamos con justicia, con eso que todos merecemos, pero muy pocas personas serían capaces de definirla y de definir aún más el significado positivo que le damos. Esto viene por lo que Alfonso López Quintás, en su artículo La manipulación del hombre a través del lenguaje, nos dice que es una palabra talismán. Bueno, derecho viene siendo una palabra talismán. La definición de las palabras talismanes sería términos que parecen estar más allá de toda posible crítica, son intocables. Nadie se atreve a ponerlos en tela de juicio porque son vistos como la raíz misma del prestigio. De ahí que todo vocablo que se empareje de alguna forma con ellos queda prestigiado y todo término que se les oponga se ve automáticamente cubierto de oprobio. ¿Cómo sucede con la palabra antiderecho? Pero veamos entonces quiénes son realmente los antiderechos. Esta misma Wiki Antiderechos, dice que los grupos antiderechos se oponen a los siguientes derechos: el aborto, la igualdad de género, la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, que ya vimos en un programa anterior que es ideología de género a pulso, matrimonio igualitario, igual ya le dedicamos un programa anterior, y uso del cannabis medicinal y los derechos humanos. El uso del cannabis medicinal, es decir, el uso de la marihuana, es bien típico de esos países que se estudiaron. Gracias a Dios aquí todavía no está en el debate público. Otro punto, no nos oponemos a los derechos humanos. Me agrada muchísimo que lo hayan puesto separado porque explícitamente están diciendo que el resto no son derechos humanos. Y el resto, como vamos a ver ahora, no son derechos, son caprichos. De hecho, niegan los derechos humanos más básicos. Por ejemplo, el aborto. El aborto no es un derecho. Y citando el prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que les voy a dejar en el canal de Telegram por si quieren buscarla luego, y el link del canal se los voy a dejar en la descripción, dice el prólogo: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, subrayo familia humana. Y por si eso no bastara, tenemos el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. A los que aún pueden decir que el bebé no nacido no es persona, igual les voy a dejar en la descripción el link de 2 videos anteriores que hemos hecho donde se argumenta bastante bien que sí lo es. Por otro lado, tenemos este tema de la igualdad de género de los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres, por lo menos acá en Occidente, ya tenemos igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que es un derecho? ¿Qué es lo que importa? Ahora, querer o pretender que el sexo femenino se iguale al sexo masculino es intentar negar la neurociencia, la anatomía, el funcionamiento cerebral, el funcionamiento hormonal. Una vez más, nada que ver con derechos, son caprichos y caprichos antinaturales que no pueden lograr. Con respecto a la educación sexual integral, que ya vimos de qué se trata realmente, tenemos el artículo 26, en el punto 3 dice: los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esos programas de educación sexual integral violan completamente ese derecho.
Con respecto al matrimonio igualitario, ya una vez dejamos clara nuestra postura en el video que se trató de ello, de que no estamos en contra de las uniones de hecho amparadas y respetadas. El problema está cuando se le iguala al matrimonio, que es esencialmente heterosexual. El artículo 16 dice: los hombres y las mujeres tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. No es ninguna restricción ni por nacionalidad ni por religión, es simplemente porque no son hombres y mujeres. Y el punto 3 nos dice algo aún más concreto: la familia es el elemento natural, subrayo natural, y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Entonces, ¿contra qué derecho estamos? ¿Contra qué derecho? No son derechos, son caprichos. Si por ejemplo yo voy ahora a un hospital y digo que me quiero amputar un dedo de esta mano y ponérmelo en esta mano, injertármelo en esta mano, pues ¿qué me van a decir? Que no, elemental. Es que se espera que me digan que no. ¿Por qué? Uno, porque no es natural, y al no ser natural no es saludable. Y dos, porque los hospitales están para garantizar el bienestar y la salud, no para cumplir caprichos. Pero se espera incluso que los hospitales respondan a cosas subjetivas y no objetivas. Entonces, no es por violencia de género, no es porque yo sea discriminada por ser mujer y el hospital no quiera ayudarme. No, es simplemente que no es saludable, el hospital no está para eso. Cualquier semejanza con las operaciones de cambio de sexo no es pura coincidencia. Ahora bien, estos grupos o personas sí están en contra de que nosotros, los supuestos antiderechos, tengamos derechos que están claramente plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo les voy a leer dos, el artículo 18 y el 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y dice el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirla, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Se asombrarían de cuántas personas que nos catalogan de antiderechos, cuando les preguntas: hey, ¿los antiderechos deberían tener derecho a la libertad de expresión? Te van a decir: pues no, porque nos están discriminando, no deberían tener derecho a la libertad de expresión. Pues no es así, alegando un supuesto discurso de odio, cuando ni llamamos al hostigamiento, ni a la discriminación, ni al odio, para querer censurar nuestra libertad de expresión. La libertad de expresión engloba aún, y la libertad de pensamiento, esas expresiones que pudieran ser molestas para algunos. Así que por más que quieran manipularlos, que mis argumentos te sean molestos o te sean rechazables, no lo convierte en un discurso de odio. Concluyo entonces, ¿quiénes son los antiderechos? Bueno, nosotros no somos los antiderechos, nosotros somos en todo caso los anticaprichos. Simplemente estamos defendiendo los derechos nuestros y los derechos de los bebitos por nacer. Entonces, sin más, si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, comenta y deja de hablar y piensa.